Cambio de pinza en hombro con pivoteo en cintura. Primero vamos a poner nuestra plantilla básica del lado izquierdo del papel, pegadito al papel bond. Vamos a hacer este ejercicio usando la talla mediana. Entonces nos vamos a referir a nuestra tabla de tallas para ver cuáles son las tallas que vamos a ocupar. Primero vamos a poner, como ya les había dicho, la plantilla pegada a nuestro papel bond del lado izquierdo. Sobre ella vamos a marcar en el papel bond el escote y el hombro hasta el piquete del hombro. En cintura vamos a marcar de centro al segundo piquete de pinza. Vamos a detener en el punto alto con nuestro lápiz y vamos a pivotear girando nuestra plantilla hacia la izquierda a que el tercer piquete, que es el de la segunda pinza, toque el segundo piquete. Cuando esto pase, vamos a quitar nuestro lápiz sin mover nuestra plantilla. Vamos a continuar marcando del piquete de hombro hacia la intersección de hombro con sisa. Vamos a marcar nuestra sisa completa hasta la intersección de sisa con costado. Ya que tenemos esto, quitamos nuestra plantilla y vamos a empezar a marcar nuestras medidas. La primera medida que vamos a marcar es nuestra altura de busto. Nuestra altura de busto es de 9 pulgadas y media. Vamos a marcar a partir del piquete de hombro, del primero, no del que hicimos pivoteado, en vertical hacia abajo 9 pulgadas y media. Vamos a dejar la marquita y vamos a medir nuestra diferencia de busto, la mitad. La mitad de nuestra diferencia de busto es de 4 pulgadas. Esta la vamos a medir sobre la marca que hicimos de las 9 pulgadas y media hacia el centro. Esto es para marcar nuestro punto alto. Entonces, en la línea de las 9 pulgadas y media en vertical, vamos a marcar 4 pulgadas y vamos a identificar nuestro punto alto. A partir del piquete de hombro vamos a marcar nuestro largo delantero para configurar cintura. Nuestro largo delantero es de 17 pulgadas. A partir del piquete de hombro vamos a marcar las 17 pulgadas en vertical y vamos a identificar nuestra cintura. En este caso queda casi nuestra cintura en donde tenemos marcada la cintura de la plantilla. Vamos a trazar una línea horizontal que venga desde el centro de nuestro talle, o sea, de la orilla izquierda de nuestro papel hacia la derecha. Configuramos línea de cintura. En la línea de cintura vamos a marcar nuestra cuarta de cintura, que para la talla mediana va a ser de 7 pulgadas y media. Vamos a marcar 7 pulgadas y media más 1 pulgada de pinza y vamos a marcar nuestra intersección. A partir del punto alto vamos a escuadrar una línea recta en vertical hacia nuestra cintura para marcar nuestra pinza. A cada lado de esta línea que acabamos de marcar, vamos a marcar 4 octavos para marcar nuestro ancho de pinza. Y vamos a configurar en recto hasta nuestra intersección de punto alto. A partir del punto alto vamos a marcar o a configurar nuestra pinza. Vamos a configurar en recto a partir del punto alto hacia el piquete de hombro, hacia el primer piquete de hombro y hacia el segundo piquete de hombro que hicimos a la hora de marcar nuestro pivoteo.
Vamos a medir cuánto mide nuestro primer piquete de hombro, que son 9 pulgadas y media, y vamos a ver que también nuestra segunda línea hacia el piquete de hombro del pivoteo mide 9 pulgadas y media. Estamos bien. Sobre la línea de altura de busto, vamos a medir en horizontal la mitad de nuestro frente. La mitad de nuestro frente para la talla mediana es de 10 pulgadas. Y vamos a hacer una marca a donde llega la sisa con esas 10 pulgadas en nuestra altura de busto. Hasta ahí va a llegar nuestra sisa. Ahora, vamos a escuadrar vamos a marcar mitad de frente, que son las 10 pulgadas, más 2 octavos. Y ahí vamos a hacer nuestra marca, que justo es donde termina nuestra sisa. Ahí vamos a poner nuestra marca y ahí vamos a configurar en recto desde cintura hasta este punto en costado sisa. Ahora vamos a entallar nuestra pinza básica delantera. Para esto vamos a medir del punto alto hacia abajo, 3 sobre la vertical, 3 pulgadas. Y vamos a trazar nuestra línea de apoyo. De donde termina nuestra primera pinza básica del lado izquierdo, vamos a medir 2 pulgadas, 2 octavos de pulgada hacia la derecha y marcamos la intersección. Y donde termina nuestra pinza, aquí en esta orillita, vamos a marcar otras 2 octavos de pulgada hacia la derecha y marcamos intersección. Estas intersecciones las vamos a unir al punto alto y a la cintura. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con nuestra parte interna de nuestra curva sastre. Vamos a unir de estos 2 octavos de pulgada que quedaron exteriores a la pinza hacia el punto alto por la parte interna de nuestra curva. Vamos a voltear nuestra curva y vamos a hacer lo mismo con los otros 2 octavos de pulgada que quedaron de este otro lado. Y vamos a voltear nuestra curva sastre, la vamos a unir a donde termina nuestra pinza y vamos a unir por la parte interna también con lo más delgado hacia abajo, hacia la cintura, y vamos a unir a los 2 octavos de pulgada y lo mismo vamos a hacer de este otro lado de la pinza. De esta forma queda entallada nuestra pinza básica. Ahora vamos a sacar en recto una línea que venga a partir de nuestra intersección de sisa con costado y la vamos a llamar línea de sisa. Vamos a configurar en recto hacia el lado derecho nuestra línea de sisa. Aquí más o menos en el costado me dan 7 pulgadas y media. Entonces voy a poner aquí una rayita para poder configurar bien en recto, en la misma medida, mi línea de sisa. Voy a configurar mi línea de sisa en recto y mi línea de cintura. Escuadro línea de sisa y escuadro línea de cintura. Del lado derecho del papel voy a medir 6 octavos de pulgada. Estos 6 octavos de pulgada van a corresponder al cierre. Entonces, mido 6 octavos de pulgada a partir del lado derecho de mi papel. Nuestra pinza básica
vamos a afinar con curva sastre el punto alto, esta parte de aquí del punto alto, de donde se sacó el pivoteo para la pinza del hombro. Entonces en esta parte, con nuestra curva francesa, vamos a afinar para que no quede aquí tan en ángulo nuestro punto alto, sino que quede un poquito más redondeado. Entonces ahí afinamos con nuestra curva francesa. Ahora sí vamos a escuadrar nuestra línea de sisa, que es donde queda la intersección de sisa con costado. Escuadramos hasta donde termina nuestro papel y escuadramos también nuestra línea de cintura para poder marcar ahora la espalda de nuestro tallo. Del lado derecho del papel vamos a trazar una línea a los 6/8 de pulgada. Esto lo vamos a hacer porque va a ser nuestro cierre. Va a ser nuestro espacio de nuestro cierre, estas 6/8 de pulgada. A partir de estos 6/8 de pulgada, vamos a colocar nuestra plantilla de talle espalda. La vamos a poner a partir de los 6/8 de pulgada y haciendo coincidir nuestra sisa con la línea de sisa. Ya que hagamos coincidir nuestra sisa con la línea de sisa y que quede nuestra plantilla a partir de los 6/8 de pulgada, vamos a trazar nuestro escote, nuestro hombro con su piquete y nuestra sisa hasta la línea de sisa. Ya que tengamos todas estas marcas, ahora vamos a medir a partir del piquete de hombro espalda, nuestro largo espalda. Nuestro largo espalda, en el caso de la talla mediana, es de 16 pulgadas. Muchas veces el largo espalda no llega justo a la cintura. Si es muy poca la diferencia, como en este caso, que vemos aquí llegan nuestras 16 pulgadas de largo espalda y tenemos una diferencia de 1/8 de pulgada con nuestra línea de cintura, entonces vamos a dejar nuestro largo espalda en la línea de cintura. Si nuestra diferencia, a veces nos puede quedar más arriba o más abajo de la línea de la cintura. Si nuestra diferencia fuera de 4/8 de pulgada, o sea, de media pulgada, que nos quedara aquí más arriba nuestro largo espalda, entonces marcaríamos ahí una línea que se va a llamar línea de largo pinza espalda. En este caso, nuestra línea de largo pinza espalda la vamos a dejar en el mismo lugar de la cintura porque la diferencia es muy poca. Sobre la línea de cintura o de largo pinza espalda, que sería en esta parte de aquí, a partir de los 6/8 de pulgada, vamos a medir la cuarta de cintura marcando intersección. La cuarta de cintura en esta talla, en talla mediana, es de 7 pulgadas y media. La vamos a marcar. Vamos a sacar la mitad de esta medida, que sería de 3 pulgadas con 6/8, y vamos a marcar, para ahí marcar nuestra pinza. También sobre la línea de cintura, ahora sí vamos a aumentar, después de las 7 pulgadas y media, la pulgada por la pinza que vamos después a formar en esta parte de aquí. A partir de esta intersección, a partir de los 6/8 sobre la línea de sisa, vamos a medir mitad de espalda más 4/8 marcando intersección. La mitad de espalda sería de 9 pulgadas. Vamos a medir esas 9 pulgadas más 4/8 y voy a medir mi intersección. Hasta aquí va a llegar nuestra sisa.
Hasta aquí voy a configurar mi sisa. Bueno, ahorita la configuramos bien y voy a configurar en recto mi costado. Voy a marcar de cintura, desde la pulgada que aumenté en cintura hasta estos 4/8 que aumenté en espalda. Configuramos en recto. Ahora vamos a hacer la pinza espalda. Sobre la línea que escuadramos para la pinza, aquí que quedó a la mitad con la cuarta de cintura, voy a marcar 4/8 hacia un lado y 4/8 hacia el otro. Y voy a configurar hasta el piquete de hombro. Mi primera línea la voy a configurar hasta piquete de hombro. Y las líneas del ancho de pinza también las voy a configurar hasta el piquete de hombro. Voy a borrar este pedacito que se me fue chueco. Y ya que dejamos así nuestra pinza espalda configurada desde cintura hasta piquete de hombro. Y vamos a acomodar aquí nuestra sisa al segundo piquete de la sisa para que quede bien hasta donde hicimos el aumento de las 4/8 en la espalda. De esta manera ya quedó nuestro pivoteo en cintura, pivoteando en hombro. Haciendo el cambio de pinza en hombro con el pivoteo en cintura. Si queremos hacer el pivoteo en cadera, los pasos hasta aquí son los mismos. Lo que vamos a hacer ahora es, a partir de cintura, vamos a medir 8/8 hacia abajo, que es el largo de cadera, y vamos a escuadrar la línea de cadera. Entonces bajamos 8 pulgadas, escuadramos a la derecha hasta el final de nuestro papel y así, de esta forma, vamos a tener nuestra línea de cadera. Vamos a acabar de escuadrar aquí los 6/8 en la espalda. Ajá. Y ahora vamos a medir en cadera, en la parte del delantero, vamos a medir la cuarta de cadera. Vamos a medir la cuarta de cadera más 2/8. La cuarta de cadera para nuestra medida va a ser de 9 pulgadas y media. Vamos a medir 9 pulgadas y media más 2/8. Estos 2/8 son de afloje. Vamos a unir con la curva sastre de cadera a cintura, con la parte más delgada de la curva sastre en la cintura. Unimos y vamos a afinar aquí nuestra unión de cintura con cadera con nuestra curva francesa. Para la pinza del talle delantero, lo que vamos a hacer es escuadrar nuestra pinza en recto hasta abajo hacia cadera. Primero vamos a prolongar la línea que viene desde mitad de diferencia de busto o del punto alto, la vamos a escuadrar hasta cadera, y después la anchura de pinza, o sea, los 4/8 que van hacia el lado derecho y los 4/8 que van hacia el lado izquierdo. Y de esta forma ya tenemos listo nuestro talle delantero
con el cambio de pinza en hombro, con pivoteo en cintura y pivoteo en cadera. Ahora vamos a hacer el pivoteo en cadera de nuestro talle espalda. A partir de los 6/8 de pulgada sobre la línea de cadera, vamos a medir cuarta de cadera marcando intersección. Dijimos que nuestra cuarta de cadera era de 9,5 pulgadas. Lo vamos a hacer a partir de los 6/8 de pulgada que dejamos para el cierre. Marcamos 9,5 pulgadas y marcamos intersección. Y vamos a unir con nuestra curva sastre de esta intersección de cadera a cintura con la parte más delgada de nuestra curva sastre hacia cintura. Configuramos costado de cadera a cintura, afinamos el costado de cadera y cintura con nuestra curva francesa. Y ahora vamos a arreglar la pinza espalda. A partir de los puntos que tengo de pinza espalda, voy a configurar en recto hacia la cadera. Voy a configurar en recto la parte del medio de mi pinza, la línea del medio de mi pinza, que es la que quedó en la mitad de cuarta de cintura. La configuro hacia abajo, hasta cadera. Y voy a poner a partir de esta línea 4/8 hacia la derecha y 4/8 hacia la izquierda para mi ancho de pinza espalda. Ahora lo siguiente es que voy a unir el lado derecho de mi pinza con el lado de mi pinza cintura con el lado izquierdo de mi pinza en cadera con mi curva sastre. Voy a cruzar estas dos líneas poniendo la parte más delgada de mi curva sastre hacia la cadera y voy a cruzar de esta forma mis líneas hacia acá y hacia. Voy a voltear mi curva sastre y voy a hacer lo mismo del otro lado y quedan cruzadas mis líneas. Esto lo hago porque tanto el delantero como la espalda va a constar de dos partes. Una parte va a ser esta va a ser la parte costado espalda. Viene mi pinza por acá hasta mi costado cadera. Voy a marcar de esta manera todo mi costado cadera, costado cintura hasta sisa. Voy a marcar mi sisa espalda, mi hombro y la pinza hasta la cintura. Esta parte va a ser la parte de mi costado espalda. Entonces voy a marcar mi hilo de la tela y voy a rotular. Voy a decir que aquí es mi pivoteo en hombro, pivoteo en hombro, talle, espalda, costado, espalda. Y aquí se va a marcar que son dos telas. El otro lado, la otra parte de mi
talle espalda sería el centro espalda. Este lo vamos a rotular a partir de mi piquete de hombro hacia intersección escote. Marco mi escote, marco mis 6/8 de cierre. Voy a pasar acá mi línea vertical que pasa por todo el cierre, que sería el centro espalda, hasta cintura y a cadera. Voy a marcar hasta el lado izquierdo de mi pinza, donde se hace el cruce, de mi pinza. Marco bien, ahí el cruce de la pinza. Marco el cruce de la pinza hasta la cintura y luego de cintura a piquete de hombro. De esta forma ya queda rotulado también nuestro centro espalda. Voy a marcar a 1 pulgada del centro espalda mi hilo de la tela para poder rotular. Marco aquí también mis 6/8 de pulgada del cierre y voy a rotular que de este lado es mi pivoteo en hombro, centro espalda, talle espalda y son 2 telas. Queda de esta forma rotulada nuestra espalda para el pivoteo en hombro. Lo mismo vamos a hacer en el delantero. Vamos a rotular primero nuestro centro delantero del pivoteo en hombro. Vamos a marcar con plumón nuestro escote. También van a ser aquí 2 partes diferentes del talle delantero. Marco a mi piquete de hombro, marco mi pinza en hombro. Realmente el pivoteo se hace en el frente, en la espalda pues no lleva un pivoteo como tal en hombro. Voy a marcar aquí donde va mi punto alto, mis muescas. Aquí voy a marcar mi pinza en donde la estreché, o sea, en los 2/8 de pulgada. Marco mi pinza hasta la cintura. Marco aquí mi muesquita de donde se unen las pinzas. Marco mi muesca en la cintura. Bajo mi pinza hasta cadera y me voy al centro. De esta forma queda ya rotulado, nuestro centro delantero. Entonces voy a marcar a 1 pulgada del centro mi hilo de la tela. Voy a marcar mis 3X de doblez de tela y voy a rotular como pivoteo en hombro, centro delantero, talle delantero, una tela. Y mi otra parte del talle delantero, sería mi costado. Eso lo voy a marcar a partir de mi pinza hombro, rotulo con plumón, paso aquí por mi afinación de pinza, me vengo por donde estreché la pinza, en los 2/8. Para terminar de rotular nuestro delantero de nuestro talle, vamos a rotular lo que es el costado del delantero. Vamos a rotular a partir de nuestra
de nuestro cambio de pinza en hombro, de nuestro pivoteo de pinza. Vamos a rotular hacia nuestro punto alto, vamos a marcar por donde afinamos nuestro punto alto, vamos a marcar nuestras pinzas donde hicimos el entalle de la pinza hasta la cintura. Siempre hay que tener en cuenta que vamos a marcar bien nuestros piquetes, tanto el del punto alto como el del entalle de la pinza y nuestro piquete de cintura. Vamos a bajar la pinza rotulando hasta la cadera. En nuestra cadera vamos a rotular hasta el costado cadera. Vamos a rotular nuestra unión de costado cadera con costado cintura. Vamos a pasar por la afinación nuestro plumón. Vamos a llegar de nuestro costado cintura talle hasta costado sisa y vamos a marcar nuestra sisa y nuestro hombro. De esta forma vamos a marcar aquí nuestro piquete en la sisa. Igual en la espalda vamos a marcar nuestros 2 piquetes de sisa. Vamos a acabar de rotular nuestra sisa y nuestro hombro. Vamos a marcar a una distancia como de 1 pulgada de nuestra pinza, más bien como 1 pulgada del costado, vamos a marcar nuestro hilo de la tela, donde vamos a rotular, que es nuestro pivoteo en hombro, costado delantero, talle delantero, y que aquí serían 2 telas. De esta manera ya tenemos terminado y rotulado nuestro cambio de pinza en hombro con pivoteo tanto en cintura como en cadera. Ahora vamos a hacer un escote redondo para terminar nuestro ejercicio. Para hacer el escote redondo, a partir de escote sobre hombro, vamos a medir 6/8 de pulgada. A partir de escote sobre el hombro, vamos a medir 6/8 de pulgada. Y vamos a marcar nuestra intersección. A partir de escote centro, vamos a medir 3,5 pulgadas hacia abajo. Y vamos a marcar nuestra intersección. Vamos a configurar nuestro escote con la parte interior de la curva francesa. Entonces vamos a apoyar nuestra curva francesa en los 3,5 pulgadas y vamos a llegar hasta nuestras 6/8 que dejamos en el hombro. Entonces aquí vamos a mover un poquito nuestra curva para que nos llegue bien y vamos a marcar nuestro escote. Borramos aquí lo que nos sobre y afinamos aquí bien para que nos quede bonito nuestro escote. Ahora vamos a hacer la vista delantera de este escote. Vamos a medir a partir de estas 3,5 pulgadas en la vertical, vamos a medir 2 pulgadas hacia abajo, que va a ser el ancho de nuestra vista. Y sobre el hombro vamos a medir a partir de los 6/8, 2 pulgaditas más para el ancho de nuestra vista. Y vamos a ir redondeando con la parte externa de la curva francesa. Vamos a marcar nuestras 2 pulgadas alrededor, las 2 pulgadas de la vista, alrededor de nuestro escote redondo, y luego con la curva francesa vamos a ir uniendo estos puntos para
ya darle forma a nuestra vista de nuestro escote redondo. De esta forma ya tenemos nuestro escote redondo con la vista, y vamos a marcar aquí nuestro hilo de la tela con nuestros cruces de doblez de tela, y vamos a poner que es la vista delantera del escote redondo. Vamos a marcar con plumón nuestro escote que formaría parte de nuestro centro delantero. No sería esta parte de aquí, sino sería hasta acá nuestro escote redondo, ¿ok? Y vamos a marcar nuestra vista. La vista es una tela aparte, ¿ok? Sería una entretela y una tela para la vista. Entonces aquí ya marcamos, y ya queda también nuestro ejercicio de el escote redondo con la vista. Ahora vamos a hacer el escote redondo, pero en la espalda. Para la espalda, a partir de escote sobre hombro, vamos a medir 6 octavos. Vamos a medir 6 octavos de pulgada sobre el escote. Y vamos a marcar intersección. Y sobre nuestra línea de cierre, vamos a marcar 1,5 pulgadas. 1,5 pulgadas, y vamos a marcar nuestra línea de apoyo. Vamos a configurar con el escote trasero con nuestra parte externa de la curva francesa. Apoyamos nuestra curva francesa en la 1,5 pulgadas y la llevamos hasta los 6 octavos que pusimos sobre el hombro. Este va a ser nuestro escote en la espalda. Ya no sería esta parte, sino sería esta de acá. Entonces marcamos nuestro escote, que sería parte del centro espalda, de la talla espalda, y vamos ahora a sacar la vista de este escote. A partir de las 6 octavos de pulgada, vamos a marcar 2 pulgadas para la vista del escote, y a partir de la 1,5 pulgadas vamos a marcar otras 2 pulgadas para la vista del escote. Recordemos que la vista es una telita aparte que lleva su entretela, y vamos a configurar con nuestra curva francesa. La vamos a posicionar en las 2 pulgadas que quedaron acá abajo de la 1,5 pulgadas sobre el centro espalda o sobre la línea de cierre, y configuramos con la parte externa nuestra curva francesa, quedando así ya también nuestra vista del escote redondo en la espalda. Lo marcamos. Recordamos que esa va a ser una tela extra. Vamos a poner aquí nuestro hilo de la tela de la vista, y esta es vista, cuello redondo, espalda. La vista va a llevar, en este caso, serían 2 telas y 2 entretelas para la vista. El escote pues no lleva tela, porque es el escote de la talla, que en vez de quedar hasta acá arriba como en la plantilla, quedaría en un escote redondo. Igual en el talle delantero, en vez de quedar hasta acá arriba, quedaría un escote redondo, y aparte le pondría la vista. Aquí la vista delantera del escote redondo llevaría una tela, porque tiene aquí doblez de tela, y una entretela. Entonces ya así tenemos terminado nuestro ejercicio de cambio de pinza en hombro
con pivoteo en cintura, con pivoteo en cadera y nuestro ejercicio de escote redondo, tanto en el delantero como en el trasero. Con esto tenemos ya terminado nuestro ejercicio número 1.